Serie número 3, Mi Señor y yo, ministrada por el hermano Miguel Ma, parte 25. Amados hermanos, amadas hermanas, continuando con nuestra comunión en esa porción de Lucas 12, llegamos ahora al versículo 41. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Nosotros vemos aquí en Pedro una actitud muy adecuada para un siervo. Señor, ¿usted está hablando para mí? ¿Usted está hablando para todos? ¿Esa misión es una misión para mí? ¿Es una misión para todos? ¿Está viendo? Es alguien que pregunta: Señor, ¿por qué usted está hablando para mí estas parábolas? ¿Por qué usted está dando para mí esas órdenes? Nosotros vemos una reacción tremendamente positiva frente al hablar del Señor. La historia entre el Señor y su siervo, una intimidad. Y ahí, en varias porciones de la palabra de Dios, nosotros tenemos la respuesta. En Marcos 13:37, el Señor dice: y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Cuando el Señor está hablando para un siervo, ¿qué es lo que ese siervo está escuchando? Se refiere a la misión de Él, mas esa misma palabra sirve para todos los otros siervos. Por eso es que el Señor dice que, y a lo que a vosotros digo, a todos lo digo. ¿Sabe cuando nosotros percibimos que el Señor está hablando para nosotros o para mí? Mi sentimiento en cuanto a la palabra de Dios es diferente. Yo siempre me gusta preguntar a los hermanos: hermanos, ¿esa palabra es para quién? Y si nosotros decimos que es para nosotros, la cosa queda muy abstracta. Mas cuando yo respondo: esa palabra es para mí, quiere decir que esa palabra me tocó directamente a mí. Yo fui alcanzado por esa palabra. Es claro, la palabra fue dirigida a todos, mas debe alcanzarme desde el principio. Aquello que está en Apocalipsis, capítulo 2 y 3, cuando el Señor habla a las iglesias: quien tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu dice a todos, mas yo tengo que escuchar, yo tengo que tomar esa palabra para mí. Y todavía más, en Mateo capítulo 10, versículo 27, nosotros tenemos lo siguiente: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. En ese versículo, nosotros tenemos nuestra experiencia personal con el Señor. Lo que digo en tinieblas significa en medio de la noche, en su comunión personal con el Señor. También puede ser una situación extremadamente difícil en su vida. Y usted cree que ese es el momento oscuro en su caminada, mas en ese momento el Señor nos habla. ¿Y de qué manera nos habla? Ese versículo dice: lo que oís al oído, proclamadlo en las azoteas. Entonces, nosotros pasamos por experiencias difíciles muchas veces, en medio de la noche o en la comunión personal con el Señor. El Señor aparece y habla para nosotros y nos dice al oído. ¿Significa qué cosa?
que nos da una palabra íntima, personal. Mas preste atención, esa palabra que en ese primer momento es una palabra íntima y personal, más tarde debe transformarse en una palabra que debe ser dicha en la plena luz y proclamado en las azoteas. Eso quiere decir que lo que yo gano en mi experiencia con el Señor, en el alimento que yo gané con el hablar del Señor, debe ser ministrada a todos, debe ser ministrada al cuerpo de Cristo. Muchas veces es en medio de esos sufrimientos, de esa experiencia personal e íntima con el Señor, es que la palabra se torna una palabra viva y la palabra de Dios se torna el alimento que nosotros necesitamos. Y es ahí es que el alimento es preparado. Y un día podremos alimentar a otros con ese alimento que recibimos del Señor. Mas en ese versículo 41 vemos a Pedro que hizo la pregunta. ¿Dices esta parábola a nosotros o también a todos? En el versículo 42 el Señor responde con una pregunta. Y la pregunta es así: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Presta atención. La respuesta a la pregunta de Pedro fue otra pregunta. ¿Quién es? Eso es sabiduría del Señor. El Señor, con esa pregunta, quiere despertarnos interiormente. Y eso nosotros necesitamos percibir. Él quiere despertarnos interiormente, que nosotros podamos también hacer esa pregunta de ¿quién es? ¿Quién es? ¿Soy yo? ¿Soy yo o no? ¿Sabe? Porque el Señor, Él está respondiendo a esa pregunta. ¿Soy yo? ¿Soy yo? Y ahí nosotros percibimos que en esa respuesta del Señor, que fue una pregunta, el Señor está mostrando una necesidad. El Señor está haciendo un llamamiento, mostrando de que Él precisa de mayordomos. Que esa palabra es para un mayordomo. Y todavía más, en Mateo 25, 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Entonces ese mayordomo es un siervo. ¿Quién es el mayordomo? ¿Quién es el siervo? Eso nos muestra que el Señor está buscando siervos con determinadas características. Y esas palabras son para esos siervos. ¿Soy yo? ¿Quién es? ¿El Señor habló para mí? Si usted recibió la palabra del Señor, la palabra fue para usted. Si yo recibí la palabra, es para mí. Que podamos ir delante del Señor y preguntar al Señor: Señor, ¿quién es? ¿Soy yo, Señor? Si usted necesita de alguien, yo estoy aquí. Yo estoy aquí a su disposición. Yo soy su siervo. Usted es mi amado Señor. Oh, Señor Jesús, amado hermano y hermana, ¿quién es? ¿Es usted?